Vale, entonces le pusimos patrimonializar las artes de la calle entre signo de interrogación, justamente para abrir esa pregunta, ¿no? Y la bajada, una reflexión a partir de algunas experiencias latinoamericanas recientes. Entonces, el itinerario que les propongo es este, hacer un pequeño refresque de memoria de lo que han sido los últimos 50 años en Chile, como en grandes etapas, que serían como cinco, eh, esta breve cronología, ¿cierto?, de las artes frente al Estado y pensar esas tensiones, los dilemas de pensar el derecho al arte y a la cultura, y la bajada de estas dos experiencias latinoamericanas, que son la patrimonialización del carnaval de negros y blancos en San Juan de Pasto, en el sur de Colombia, y la restitución del feriado de carnaval prohibido en la dictadura de Videla en las murgas porteñas, ¿no? Y al final ahí dejar algunas preguntas para reflexionar. Entonces vámonos con este pequeño itinerario, ¿no? Aquí hay una diapositiva que tiene como dos intervenciones, una es esta cita, ¿no? Esta prohibición que no fue en realidad un bando ni un decreto por fuerza de ley, sino que fue una declaración pública del coronel Pedro Edwin, quien por indicación de la División Nacional de Comunicación Social, la DINACOS de entonces, en plena dictadura, ordena no más quenas, no más charangos, esa es la música boliviana y además upelienta. La quena y el charango pasan así a ser considerados instrumentos peligrosos. Estamos hablando de todo lo que pasa en términos de prohibición dictatorial y todo el absurdo que implica ver subversión en expresiones sencillas del arte popular como es la música callejera y determinados instrumentos. En esa época la gente tenía que esconder los instrumentos debajo de los ponchos para que no se los llevaran en cana, era así de absurdo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como una oposición muy radical con la imagen que está abajo, que es el periodo justo anterior, que es el periodo de la UP, donde aparece este teatro popular de los cabezudos, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero los cabezudos de la UP estaban desde la época de campaña usando las artes del carnaval y de la calle para poder llevar el programa de la UP en una versión popular. Entonces, para sintetizar estos dos grandes momentos, ¿cierto? Tenemos a la UP y el proceso previo en la configuración de la UP como idea política, como ideario, como programa, el arte, las artes de la calle como un derecho social y como una estrategia de educación popular al mismo tiempo, esas dos cosas imbricadas, que es súper relevante, y la dictadura militar como su opuesto, ¿no? Donde hay una prohibición, una censura y una institucionalización de artes que sacan el carácter popular de toda manifestación artística. Entonces todo lo que vemos en la televisión, en las leyes, etcétera, está desfasado de su base popular y está además higienizado desde el punto de vista ideológico. Estos dos grandes momentos también tienen sus tensiones particulares. En la época de la dictadura militar, así como hay prohibición, también hay un gran desarrollo de lo que se llama la industria de las artes, ¿no? Todos los programas de bailes, música, etcétera, que durante largo tiempo le dieron trabajo a los cultores, cosa que en la UP no pasaba, a pesar de que el arte era un derecho social. Y ahí tenemos una tensión que es paradójica, que es incómoda de ver, pero que es parte de esa historia de las artes populares, ¿no? Recordemos que también en la UP y en el proceso previo, muchos grandes artistas tuvieron que irse por no querer reproducir exactamente la ideología que estaba siendo desarrollada desde el punto de vista del proyecto de la Unidad Popular. Por ejemplo, tenemos el caso de una ilustradora súper famosa en la editorial Kimantú, que experimentaba con ácidos y tenía toda una versión de arte pop en las editoriales, y que tuvo que irse a asilar a Estados Unidos porque ya el PC le había hecho la cruz, ¿no? Entonces, si bien tenemos un referente histórico donde el arte aparece como un derecho social y como una estrategia de educación popular, también hay una pequeña tensión en el sentido de que quien no se norma a esta mirada de Estado y de país recibe una cierta marginación y genera otras formas de marginación para gente que no necesariamente es de derecha ni reaccionaria, sino que tiene una lectura, una sensibilidad con el arte que es diferente, ¿no? Después, bueno, pasada la dictadura militar, estos son saltos muy largos, pero solamente para evidenciar paradojas, ¿no? Ese es como el ejercicio. Tenemos esta mezquindad de las políticas culturales en los 90, cuando muy tibiamente empieza a aparecer esta división de cultura del Ministerio de Educación en el año 96, que la propulsa ahí en ese entonces es Claudio de Girolamo, ¿no es cierto? Si ustedes se acordarán, y empieza como muy incipientemente a generarse una pequeña institucionalidad que estaba al amparo al Ministerio de Educación, ni siquiera era un ministerio, y que a los años pasa a ser el Consejo de la Cultura. Hay un cansancio, porque es una época donde la gente va, acude a este ministerio con esta promesa de la concertación y la alegría ya viene, y hay una exclusión del terror.
que por una parte tiene que ver con lo pequeño de la institucionalidad y por otra parte tiene que ver con una tecnocracia que se está instalando y empieza esta democracia de los expertos, ¿no? Los expertos toman decisiones, deciden los fondos, etcétera, que es una de las cosas que también hay que ir mirando cuando pensamos en redibujar una institucionalidad, cuál va a ser el papel de estos expertos o expertas, esta tecnocracia, y cuál va a ser el papel de los cultores, de los hacedores y de las hacedoras, ¿no? Después viene, por ahí hacia finales de los 90, principios del 2000, viene un giro hacia esta idea de las industrias culturales. Se empieza a hablar de las industrias culturales, de las industrias creativas, aparecen espacios, etcétera. Y esta es la lógica que propulsa con fuerza toda esta idea de concursos que al principio era marginal. El Fondar era una parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y era una parte de la División de Cultura, pero no era su totalidad. Y el enfoque en las industrias culturales le resta dinero a los cultores a pesar de que crecen los fondos. ¿Por qué? Porque la mirada es a instalar, supuestamente, ¿no?, espacios donde los sectores privados, los medios de difusión y el tipo de infraestructura que tiene, digamos, el mercado para difundir las artes pudiese pagar por las artes. Entonces el foco ya no es pagarle a los cultores y a las cultoras, o a los hacedores o creadores, sino a radios, a televisiones, a productoras. Y empieza a haber una discriminación enorme en la cantidad de fondos y en el acceso a esos fondos cuando tú eres una de esas entidades, incluso televisión, productoras de cine, etcétera, consagrada, versus cuando eres un cultor. La lógica de industria tiene además otra trampa, que también es muy relevante revisarla cuando uno va a mirar la institucionalidad cultural, que es que no tiene criterio de necesidad económica. O sea, tú postulas un fondo, eres un creador, consagrado o no, da igual. Evalúan tu proyecto y el proyecto se evalúa en mérito, bueno, saltándonos todas las corruptelas y todos los amiguismos. Si el proyecto se evaluara, digamos, democráticamente en su mérito, el criterio de si tú como creador o tu colectivo necesitan o no el fondo no es tema. Entonces tenemos a grandes productores que tienen una capacidad de generar fondos y gestionar fondos de distintas fuentes, accediendo a fondos públicos que debiesen estar orientados a donde esos fondos son necesarios. Entonces, fondos públicos que se gastan en espacios donde el logo del gobierno va a tener rating porque va a aparecer en un festival internacional de corto, o va a poder sacar réditos porque va a aparecer, no sé, en el folleto de un gran festival de música, ¿cierto? Pero que no está pensado para instalarse donde hay una necesidad efectiva porque hay una carencia de desarrollo de artes y cultura, ¿no? Entonces ahí tenemos como esas trampitas del discurso de la industria que pareciera, digamos, que cuaja, como la ideología del chorreo, pero en la práctica genera nuevas formas de exclusión y de captura de fondos por quienes realmente ya son una suerte de élite dentro del mundo del arte y la cultura. Y finalmente, en los últimos años, esto que yo le puse acá, las falacias del giro patrimonial en el actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el sentido de que se intentó hacer una gran institucionalidad cultural que contemple a todos los pueblos, y el proceso es sumamente estrecho porque no se puede juntar lo que sucede con las artes y la cultura en general con la especificidad de cada pueblo. Y tratar de amparar todo eso en una misma legislación. Entonces, en los procesos de consulta que están amparadas en otra estructura legal que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, es decir, con derechos consuetudinarios anteriores al Estado, están profundamente deslegitimados, porque los pueblos no se sienten parte de esa institucionalidad cultural, y hoy día, de hecho, en el Congreso, y también desde el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, está en tramitación un proyecto de ley de patrimonio que ninguno de los sectores, ni de expertos, ni de los pueblos valida, porque no han sido parte y porque no han acogido sus formas, sus maneras, sus significaciones, su comprensión sobre la propia idea de lo patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta mirada así muy somera, muy, muy gruesa, de las tensiones que cada una de estas etapas tiene, las promesas y lo que nos cautiva, pero también las trampas que incorporan sus ideologías y su narrativa, la idea es que pensemos esta tensión, ¿cierto? ¿Queremos que las artes y la cultura sean un derecho? Claro. ¿Queremos que se respeten los derechos de los hacedores, de los trabajadores? Claro. ¿Queremos que el trabajo artístico esté velado? Por supuesto. Pero ¿qué pasa con esa mediación del Estado? ¿Cómo hacemos que esa mediación del Estado no coopte los procesos? ¿Qué pasa cuando el Estado está ilegitimado y nadie quiere sentarse a una mesa en una oficina ni de patrimonio ni de cultura de la calle porque sabemos que siempre el interés es capturar información, desarrollar nuevas tecnocracias y nuevos criterios de exclusión? Entonces, esa tensión forma parte del escenario de la coyuntura en que nos plantamos. No estamos
en cero, digamos, no estamos en... hay una historia de mezquindad, hay una historia de exclusión, de cansancio, hay un montón de sectores que no quieren trabajar con el Estado porque se sienten chatos de que les metan el dedo en la boca y que sus proyectos queden eternamente guardados, por criterios ya sea legales o porque falta un papel, ¿cierto? O sea, como que tenemos un hartazgo, pero a la vez sabemos que hay trampas dentro de esta estructura burocrática, ¿no? Yo ahí les puse algunas imágenes, igual más del mundo carnavalero, que es donde yo estoy más cercana, pero podríamos haber incluido cualquier otro tipo de imágenes, donde lo que resulta evidente es que la fuerza de esta manifestación de calle popular artística viene justamente desde esa rebeldía. Yo me autoeduco, lo hago a mano y sin permiso. O sea, el Estado no es mi vía, lo construyo desde mí, desde mi colectivo, desde mi territorialidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un nudo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo construimos una iniciativa popular de ley que respete esta rebeldía callejera, esta espontaneidad, esta necesidad de romper con lo establecido, que ampare el trabajo, porque detrás de toda esa creación, de cada cartel, de cada máscara hay ensayos, talleres, casa, mamás cosiendo, o sea, una infinidad de solidaridades territoriales que están sobre la mesa, pero que al mismo tiempo no tenemos la posibilidad de pensar institucionalmente porque está esta tensión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se garantiza que ese trabajo se dé en un marco digno de derecho social, pero al mismo tiempo se respete su autonomía, su posibilidad de construir el territorio a su propio pulso? Claramente ahí el problema es la mediación, ¿no? Y ese vínculo, el tipo de vínculo que se va a establecer con la institucionalidad cultural. Entonces ya no es si es o no derecho o cuánto más plata se va a poner en determinada área, ¿no? Bueno, y a propósito justamente de esa pregunta, que claramente yo no tengo la respuesta, la idea es que lo vayamos pensando en conjunto, quería compartirle algunas experiencias latinoamericanas. Aquí me guachipeteé una foto muy bella, una imagen muy bella latinoamericana de esta enorme diversidad que implica pensar el arte popular, ¿cierto? Y vamos a partir por el Carnaval de San Juan de Pasto. Carnaval de San Juan de Pasto, esa es una imagen que lo representa muy bien porque es un carnaval que se juega. El emblema del Carnaval de San Juan de Pasto son las carrozas. Estas son carrozas que dan cuenta de como la influencia que tuvo toda la migración asiática cuando se acaba la esclavitud, o sea, es muy antigua la influencia, pero como arte el desarrollo carrocero ha tenido toda una evolución y ha sido un proceso, ¿cierto? Y bueno, los maestros carroceros son en su mayoría hombres y son muy viejos y trabajaban con la técnica tradicional, ¿no? Ellos hacían este carnaval a pulso, es característico de toda la región de los Andes Sur, de toda la parte de Ipiales, Pasto, en la frontera con Ecuador, y hoy día es patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir, está en una lista de salvaguarda de la UNESCO, que muchas manifestaciones quisieran estar en esa lista, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué significó esta patrimonialización, ¿no? Aquí tenemos una foto del maestro Sigfredo, él está aquí en su taller, esa casa que ven ahí, esas máscaras que ven ahí son su casa-taller, y bueno, él cuando uno lo conoce te dice que él vive entre la vida y la muerte porque se dedica 6 años a hacer sus carrozas de carnaval y 6 años a hacer cajones para angelitos y tiene una funeraria. Esto porque tiene que vivir de lo que hace con sus manos, ¿no? Él es parte de una asociación que se llama Azoarca, que es una asociación de artesanos de carnaval que se creó justamente al alero de este proceso de patrimonialización, ¿no? Y yo tuve la posibilidad de entrevistarlo en su casa y dialogar sobre estas tensiones del proceso de patrimonialización en Pasto. ¿Qué cosas identificamos muy relevantes? Primero, la foto que tienen acá, arriba a la izquierda, creo que la ven ustedes, que es Santos siendo presidente, que está subido al carro de la victoria. Es decir, cuando se consagra esta idea del carnaval como patrimonio, Santos se sube y se deja chayar por la comunidad, ¿no? Sin embargo, Santos, en su época de ministro de Defensa, cuando Uribe era presidente de Colombia, había sido el encargado de paramilitarizar toda esa zona y tener unas enormes como estadísticas de conflicto armado, de desplazamiento, de muerte, de desapariciones, de falsos positivos. O sea, él articuló una política del terror, sin embargo estaba en la misma zona donde articuló la política del terror, haciendo un lavado de imagen, aprovechando el carnaval. O sea, ahí había una primera tensión que le molestaba, digamos, y que le incomodaba a los cultores. Es decir, ¿por qué los políticos ahora se sienten dueños de un carnaval que nunca miraron? Porque es patrimonio de la humanidad, que es un riesgo que está siempre ahí, cuando el arte y la cultura como eleva su nivel y adquiere cierta visibilidad y cierto estatus, ¿no? Un segundo elemento que le llamaba la atención
esta foto que está acá abajo, que es un mural que está en el Museo del Carnaval de San Juan de Pasto, donde aparece una imagen como de esta muerte con guadaña, así como bien medieval, con una serie de cartelitos, no sé si se vean, pero dice el batatazo a los impuestos, matemos la muerte número 36, etcétera, que es un desfile de carrozas distinto al de la foto que vimos al inicio, ¿no? Que es mucho más colorido, carnavalesco, animalesco, de las fábulas, etcétera, y que tiene que ver con la denuncia política. El carnaval de San Juan de Pasto siempre empezó en la quema de años viejos, es decir, el 31 de diciembre. De hecho, ahí se está quemando un 31 de diciembre, si ustedes ven en la imagen, ¿no? Y esa carroza de los carros fúnebres lo que hace es matar el año anterior como gran ritual de inicio, de reinicio del ciclo, pero además hacer, digamos, pública una serie de contenidos satíricos sobre el año que pasó. Contenidos políticos, económicos, culturales, de denuncias de corrupción, etc. Y esta manifestación no es parte del proceso de patrimonialización. Es decir, si bien entra en el ciclo completo, queda fuera de lo que el Estado reconoce como patrimonializable. Por lo tanto, cuando ustedes entran, por ejemplo, a la página de la UNESCO, cuando ven cualquier referencia sobre el carnaval de Pasto, no ven el desfile de años viejos. Es decir, se quiso digamos, higienizar, limpiar ideológicamente para que no fuera tan contestatario, digamos, tan crítico y que quedara como más en lo pintoresco del desfile de Carroja y su calorío, ¿no? Las peleas de Azoarca han sido justamente defender estos dos espacios, la asociación de carroceros, pero también han tenido que pelear con otra serie de cuestiones que han venido sucediendo y ahí viene una de las grandes tensiones de los procesos de patrimonialización, que es una vez que tú patrimonializas, inmediatamente viene la transformación. Entonces, cuando se hace patrimonial, empiezan a haber más recursos para el concurso de carrozas, la gente empieza a probar nuevas técnicas. Entonces, eso que se quería cuidar, que era la tradición del maestro carrocero con su técnica tradicional, empieza a transformarse y se empiezan a usar formas sintéticas, maquinaria y todo lo que era un trabajo manual de un año completo que implicaba vínculo con las escuelas y toda una serie de aprendizajes se empieza a perder, ¿no? Entonces, para sintetizar, aprovechamiento político, desideologización o despolitización instaurada desde arriba, ¿no? Marginación de la asociación de los maestros carroceros, porque también se crea toda una institucionalidad al leer una organización que se llama Corpo Carnaval, que ustedes la pueden buscar incluso, que tiene toda como su propaganda del carnaval, pero se deja fuera o se deja en un plano de menor relevancia a los maestros hacedores. Entonces, se monta la ciudad sobre el carnaval, la venta de hoteles, restaurantes, etcétera, circuitos y tal, gente que trabaja en cuerpo de carnaval, pero los maestros carroceros siguen recibiendo el mismo sueldo. ¿Cuál es su ganancia? La visibilidad y que en ciertos momentos pueden acceder a un fondo como un pozo mayor, ¿no? Entonces, varias tensiones relevantes para pensar cuando queremos patrimonializar, de qué forma queremos patrimonializar y qué significa el patrimonio, ¿no? Para cada uno de los contextos. Bueno, y un segundo ejemplo para pensar estas tensiones y paradojas es lo que pasó con las murgas bonaerenses, ¿no? Esta es otra manifestación, es más sencilla en el sentido de que es mucho más desde la expresividad de lo corporal y lo musical que del gran formato de la carroza, aunque igual usan cabezudos gigantes. Tenemos todo este arte de los apliques, ¿cierto? Ahí si ustedes ven ahí hay un señor murguero que tiene a la señora acá, tiene a Perón, al Che, ¿no? Es como tiene varios sellos identitarios bastante vistosos. Y es una manifestación que viene de las antiguas comparsas de genoveses que se instalaron en torno a la Boca y toda la zona como más portuaria de Buenos Aires, y que alcanzó un desarrollo enorme en la época del peronismo, ¿no? En los 40 y los 50 es la época de oro de las murgas bonaerenses. Esto siguió desarrollándose y el año 76, con la dictadura de Videla, así como pasó con la quena y el charango en Chile, esas digamos, determinaciones absurdas de las dictaduras latinoamericanas, se prohíbe lo que en Argentina era el feriado de carnaval, ¿no? Argentina tenía una época de feriado de carnaval donde el país se paralizaba y se volcaba hacia la fiesta, por lo tanto se volcaba hacia todas esas artes populares puestas en escena. Y ese feriado de carnaval estuvo prohibido largamente. La murga fue muy estigmatizada, además, porque se consideraba como cuestión de negro, de cholo, del mundo del lunfardo, del mundo de la villa miseria, ¿no? Era muy estigmatizada por su carácter y por su raigambre popular. Sin embargo, los cultores siguieron resistiendo, aunque muchas murgas desaparecieron. Y hay un hito por el año 97 que empiezan a haber ciertas gestiones, se empiezan a hacer ciertos talleres parecidos como esto del Carnavaforo, que se juntan gestores, investigadores y tal, a buscar cómo hacer
volver a levantar este mundo de la murga que era parte de la historia patrimonial popular de la ciudad, ¿no? De la capital. Y lo que terminan haciendo, después de un largo proceso, es contactarse con una organización teatral, y para la época del Bicentenario, hay una, digamos, a 200 años de lo que se llama la Revolución de Mayo, hay un gran evento con presidentes de toda América Latina, que en esa época estábamos como en la era del progresismo y del giro a la izquierda, entonces está Chávez, por allá está metido Lula, ahí está Néstor Kirchner, ¿no? Hay una serie de presidentes más de corte más de los socialismos del siglo XXI, y está, si ustedes se fijan, la Cristina Kirchner con un sombrero murguero de los amantes de la boca, ¿no? Ese sombrero es un sombrero murguero. ¿Qué sucede ese año 2010? Hay una mega marcha de todos los carnavaleros de las murgas, son más de 1000 murgueros que se juntan en torno a la Casa Rosada y hacen una performance que interviene el paso regular de lo que iba a ser una muestra del circo. La agrupación de Furia los invita a intervenir ese espacio y ellos hacen toda una pasada, entonces con la fuerza de la murga, que tiene una cosa en el bombo y en el baile que es muy potente, como parecía la morenada boliviana, ellos irrumpen y la gente no lo podía creer, a la semana estaban sentados los principales, digamos, cultores de ese movimiento, sentados con la presidencia para ver la restitución del feriado de carnaval, al año siguiente el feriado de carnaval se restituye, ¿no? Entonces ellos lo reconocen como una victoria del movimiento popular porque no es un trámite de congreso, etcétera, es una irrupción, porque también esa es otra forma, ¿no?, de generar procesos legales, una irrupción tan radical en un evento amplio latinoamericano de conmemoración patria y etcétera, donde ellos dicen nosotros también estamos acá y no estamos siendo considerados, la fuerza de esa expresión les permite abrir un espacio en esta institucionalidad estrecha de que es el Estado y abrirse a restituir el feriado de carnaval. Lo que viene después, todo un ciclo bastante largo de reglamentación, financiamiento para los cursos, para las ropas de los chicos, para que los escenarios estén legitimados, etcétera. Pero ¿cuál es la tensión? Ahí les puse la imagen que está al lado, empieza la tensión entre lo oficial y lo no oficial. O sea, como está institucionalizado, los que tienen recursos, los que consiguen telas para los trajes, almuerzos para los ensayos, escenarios legales, son los que están inscritos desde el inicio de año, y toda esta espontaneidad de lo que va pasando luego se transforma en el mundo de lo no oficial, muchas veces perseguido por la policía, porque esto tiene horarios y tiene ciertas regulaciones, cuando entra el Estado también pone sus reglas, ¿no? Y la dinámica más espontánea de los espacios del arte callejero se va perdiendo. Entonces genera esta gran tensión entre un mundo oficial de la murga que puede pasar por distintos escenarios, incluso viajar, ir a Montevideo, volver, etcétera, pasar por distintos barrios, y otro que es más marginal, donde están los barrios más periféricos o los circuitos más periféricos de los barrios, y que tienen que construir esta murga como medio clandestina, medio a contrapelo, y mucho más a pulso, con mucho menos financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la presentación que les tenía. Como reflexiones al cierre, yo simplemente como dejar abierta la palabra sobre estas tensiones y paradojas, entender que decir derechos de la cultura no es un concepto plano, ni evoca una única forma, y que al amparo de un derecho hay toda una cadena legal muy tramposa, donde los leguleños empiezan a meter la cuchara y empiezan a generar sus propias formas de aplicación. El caso más emblemático es lo que pasó en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Venezuela, que es una arquitectura hermosa que cubre una serie de áreas con escuelas de cine gratuitas, grandes editoriales latinoamericanas, etcétera, pero cuyo reglamento nunca bajó a las bases y por lo tanto todas las comunas que se organizaron en torno a eso nunca pudieron ejercer el derecho que estaba consagrado constitucionalmente. Entonces, tener en cuenta esas cadenas yo creo que también es súper significativo, junto con estas trampas y estas paradojas, para poder ir pensando qué decimos cuando decimos derecho al arte y a la cultura de calle, y cómo queremos que eso se exprese en términos muy concretos, para poder ir toca investigar, o sea, en realidad creo que toca investigar mucho, porque son varios discursos, ¿no? Como el ideológico del Estado, el tecnocrático del experto, el leguleño que llega hasta el reglamento, y nuestro mundo, pues nuestro mundo de hacer arte y cultura, que hablamos lenguajes muy distintos.